La saga de los Nobel, episodio 1. La saga de los Nobel es la historia de los grandes descubrimientos e ideas del siglo XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming, así como Camus, Hemingway, Luther King y el Dr. Schweitzer han entrado ya en la leyenda. La creación de este premio es la obra de un solo hombre, Alfred Nobel. Este industrial progresista de finales del siglo XIX, pionero de los trust e inventor de la dinamita, decidió legar su patrimonio a los bienhechores de la humanidad. Un siglo de Nobel. Alfred Nobel nació en Estocolmo en 1833. En aquella época, su padre Immanuel inventa las primeras minas explosivas, pero Suecia no se interesa por su invento. Empujado al fracaso, irá a probar suerte a San Petersburgo, donde funda una fábrica de explosivos. Allí obtiene los favores del zar y hace fortuna durante la guerra de Crimea, equipando al ejército ruso. Alfred tiene 9 años cuando toda la familia viaja a Rusia para reunirse con su padre. Sus profesores particulares le enseñarán química. Con 16 años de edad ya domina 4 idiomas. Tras un largo viaje por Europa y América, completa su formación de químico en unos laboratorios parisinos. En efecto, al igual que sus hermanos mayores, está destinado a trabajar en la fábrica de explosivos paterna. Al entrar en la fábrica Nobel, se interesa sobre todo por la investigación experimental. Es un joven precoz, inteligente, pero más bien reservado, un soñador amante de la literatura. Pero muy pronto el equipamiento del ejército ruso se convierte en un monopolio del Estado y la familia Nobel entra en quiebra por segunda vez. Immanuel regresa a Estocolmo, donde crea una nueva empresa en 1859. Alfred viaja a París con el objetivo de convencer a los financieros franceses para que inviertan en sus investigaciones sobre los materiales explosivos antes de reunirse con su padre en Estocolmo. En aquella época los explosivos son más bien rudimentarios. Solo existe la pólvora para cañones. Desde 1846 se conoce también la nitroglicerina líquida, un explosivo muy potente pero que nadie se ha atrevido todavía a desarrollar por su gran inestabilidad. Razón por la cual Alfred se interesa por ella. Encuentra la forma de hacer explotar la nitroglicerina a distancia por medio de una carga ínfima de pólvora para cañones. Es el primer detonador. Un invento esencial patentado en 1864. Pero la manipulación de la nitroglicerina sigue siendo muy peligrosa. Sensible a los impactos y a las variaciones de temperatura, provoca terribles accidentes de transporte. Una explosión destruye incluso el laboratorio familiar, causando la muerte del hermano pequeño de Alfred. Algunos estados reaccionan decretando su prohibición. Pero Alfred conseguirá encontrar la forma de reducir el peligro. Tras haber probado con varios minerales, tiene la idea de hacer absorber la nitroglicerina con Kieselguhr, una arena de silicio muy porosa que la solidifica. Consigue así estabilizar la nitroglicerina sin disminuir excesivamente su fuerza explosiva. Es la dinamita que patentará en 1867. Tiene 33 años. He decidido darle un nuevo nombre, no para ocultar su verdadera naturaleza, sino para llamar vuestra atención sobre sus propiedades explosivas, totalmente modificadas.
Se excavan túneles y minas. Es una revolución para la industria y las comunicaciones. Se abre el túnel de San Gotardo y el canal de Corinto. Es entonces cuando Alfred empieza a establecer sus fábricas por todo el mundo y a cosechar su colosal fortuna. Construye uno de los primeros grandes trusts industriales. La fabricación anual de dinamita, que se eleva a 11 toneladas el primer año, será de 66.000 toneladas a su muerte, en 1896. Pero además, algo que no es muy conocido. Ha conseguido patentar 350 inventos, entre los cuales figuran la pólvora sin humo y la seda sintética. Sus hermanos, que habían permanecido en Rusia, han hecho fortuna con el petróleo. Y por supuesto ha sido Alfred quien ha concebido los oleoductos para transportarlo. Deberíamos tratar a los demás tal como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Personalmente iría incluso más lejos, puesto que siento hacia mí mismo una repugnancia que no siento de ninguna manera hacia los demás. Decepcionado en el amor, dudando de la sinceridad de los hombres en la amistad, atraviesa periodos muy sombríos. Viaja de una fábrica a otra, cubriendo de notas sus cuadernos en trenes y barcos a vapor. Sin otro hogar, vive en sus laboratorios. Mi patria se encuentra allí donde trabajo, y trabajo por todas partes. Berta von Suttner, una condesa arruinada que contrata como secretaria, consigue romper el caparazón de su soledad. Desgraciadamente, el corazón de Berta ya pertenece a otro. Se casará pocos meses después de su encuentro. Pero hasta el final de su vida, Alfred Nobel mantendrá una rica correspondencia con aquella que iba a convertirse en la pasionaria de la militancia pacifista. Al parecer, fue incluso ella quien le inspiró para la creación del Premio para la Paz. Hay que decir que a Alfred Nobel le horroriza la guerra. Hubiera deseado la creación de una comisión encargada de evitar los conflictos entre los estados. Influenciado por el cientificismo muy de moda en aquella época y por la revolución pasteriana, espera que el progreso técnico, la ciencia y la cultura podrán acabar con la barbarie. Se reirán de mí, el hombre de la dinamita, viéndome amigo de la paz. Pero puesto que los hombres no escuchan la voz de la razón, habrá que inventar un instrumento letal tan temible que por miedo y por instinto de conservación, la humanidad decida inclinarse hacia la paz. Desgraciadamente, la historia no le dará la razón. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán requisará la fábrica Nobel de Krümel, que será destruida al final de la guerra por las bombas aliadas, igualmente fabricadas gracias a los inventos de Alfred Nobel. Alfred Nobel muere el 10 de diciembre de 1896 y deja una fortuna de 950 millones de francos nuevos, 24.000 millones de pesetas. En su testamento pide la creación de 5 premios internacionales para la ciencia y la paz. La totalidad de la fortuna que deje al morir deberá ser repartida de la forma siguiente. Los beneficios del capital invertido en valores mobiliarios seguros serán distribuidos cada año a las personas que en el curso del año anterior hayan llevado a cabo las acciones más benéficas para la humanidad. Confía la atribución de los premios de física, química, fisiología, medicina y literatura a las instituciones suecas. Para el Premio de la Paz, elige al Parlamento noruego. Noruega se encuentra entonces en la vanguardia de la democracia y la lucha pacifista. El importe del premio, que se eleva a 6 millones de francos nuevos, 150 millones de pesetas, proviene de los beneficios de sus 93 fábricas repartidas por el mundo entero. El dinero de la dinamita sirve, por lo tanto, para recompensar a los bienhechores de la humanidad. Desde el principio, el testamento de Nobel suscita una gran polémica. La prensa nacionalista le acusa de cosmopolitismo. Ha ofendido sobre todo a la conveniencia de la burguesía, para la cual la herencia es algo sagrado.
Algunos de sus herederos se oponen, por otra parte, a la ejecución de sus últimas voluntades. Habrá que esperar al año 1900 para ver la creación de la Fundación Nobel, confirmada por el rey Óscar II de Suecia. Desde los primeros premios se recompensa ya a la militancia pacifista. En 1901, el premio de la paz recaerá en Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja, y en Frédéric Passy, que militaba ya entonces por una sociedad de las naciones, una idea acariciada por Alfred Nobel. La paz no se decreta. No hay que reclamar el desarme, sino difundir el espíritu del desarme. También se verán recompensadas las acciones benévolas y caritativas, como las del Dr. Schweitzer, que ha instalado un pueblo hospital en África ecuatorial, o las de la Madre Teresa. Hoy en día, el Premio Nobel aspira principalmente a privilegiar las acciones políticas a favor de la preservación de la paz. Para adquirir credibilidad en el campo científico, el Nobel ha consagrado a los sabios más conocidos. Cuando Willem Röntgen obtiene el Premio Nobel de Física en 1901 por su descubrimiento de los rayos X, es miembro de 22 sociedades científicas y ha recibido ya otros 7 premios. La institución espera hasta que una teoría o un descubrimiento se convierten en indiscutibles. En 1918, Albert Einstein está unánimemente considerado como un gran sabio, pero el jurado de los premios Nobel duda en galardonar su teoría de la relatividad, que todavía suscita controversias. Cuando recibe el premio en 1921, será por el efecto fotoeléctrico, que tantas aplicaciones prácticas tiene. El Premio Nobel de Matemáticas no existe. Nobel opinaba que las matemáticas no tenían ninguna aplicación concreta rápidamente benéfica para la humanidad. Y las ciencias aplicadas serán más privilegiadas que la teoría pura. Marconi obtiene el Premio Nobel en 1909 por la realización de la transmisión sin hilos. Se había inspirado en los descubrimientos más fundamentales de Hertz y Branly, que en cambio no fueron recompensados. Y el Nobel de Economía todavía no lo hemos mencionado. Será creado más tarde, en 1968, por el Banco de Suecia. En este periodo de gran crecimiento, se consideraba que la economía asociaba la utilidad inmediata a la fiabilidad científica y, por lo tanto, podía ser benéfica para la humanidad. Los 6 comités encargados de atribuir los premios tienen una delicada responsabilidad. ¿Son indiscutibles sus decisiones? Todos los años invitan a personalidades del mundo entero, antiguos galardonados, directores de laboratorios, personajes políticos, para que propongan sus candidatos. Reconocidos expertos estudian las candidaturas. Solamente la decisión final pertenece a la institución Nobel. Las deliberaciones tienen lugar a puerta cerrada. Este procedimiento oficial no excluye ni las presiones ni la subjetividad. Cuando Winston Churchill, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, recibe el Premio de Literatura por sus escritos históricos en 1953, la institución Nobel será acusada de haber hecho una elección diplomática. Desde entonces, evitará conceder el premio a los jefes de Estado. En el campo de la ciencia se premian algunos trabajos, mientras que otros de igual importancia quedan en la sombra. Sigmund Freud es el más célebre de los olvidados del Nobel. Su candidatura será presentada 5 veces. Pero el jurado del Nobel no acaba de decidir si debe premiarle con el Nobel de Medicina o el de Literatura. En realidad, el psicoanálisis era entonces una ciencia que todavía encontraba numerosas resistencias. ¿Puede heredarse el premio Nobel? Esta es la impresión que puede tenerse si consideramos el hecho de que los Curie, el padre, la madre, el yerno y la hija, consiguieron entre los 4 o 5 premios Nobel, pero lo que cuenta es la filiación científica. Los investigadores tienen más probabilidades de conseguir el premio si trabajan en el equipo de un galardonado con el Nobel. Hoy en día, la baza más importante es haber sido propuesto por algún grupo de gran influencia como el MIT, los laboratorios Bell, la Universidad de Stanford o la de Cambridge. Sin embargo, algunos han creído en la transmisión hereditaria del saber.
En los años 60, William Shockley, Premio Nobel de Física, concibe la idea de crear un banco de esperma de los premios Nobel, pero este proyecto no verá jamás la luz. Tener el premio Nobel equivale a formar parte de una élite y estar investido con cierto poder. Todo empieza el 10 de diciembre con la entrega de los premios. El rey y la reina de Suecia y los representantes diplomáticos de los demás estados se reúnen en Estocolmo, mientras que un ritual parecido se desarrolla en Oslo para la entrega de los premios de la paz. La atmósfera algo embarada de esta ceremonia no deja de recordar otra clase de coronaciones. Un curioso ritual se celebra el 13 de diciembre. Los nuevos galardonados se despertarán con el himno de Santa Lucía, cantado por 8 jóvenes coronadas con velas. Es una costumbre sueca para celebrar la fiesta de la luz. Esta intrusión simbólica de la institución Nobel es una especie de iniciación que marca el final de la vida privada de los galardonados. Después de recibir el Nobel, muchos se quejan de las solicitudes que les impiden trabajar. Jean-Paul Sartre es el único que se atreve a rechazar el premio Nobel, sin que le haya obligado a ello ningún régimen político. Siempre he rechazado las distinciones oficiales. El escritor debe oponerse a que le conviertan en una institución. En la situación actual, el premio Nobel se presenta como una distinción reservada a los escritores occidentales y a los disidentes del Este. Pero Sartre figura sin embargo como premio Nobel de Literatura del año 1964. La Academia Sueca ha decidido ignorar su rechazo. Pero ante la dificultad de designar al escritor más importante del año, el Comité del Premio Nobel ha decidido privilegiar desde entonces a los creadores de nuevas formas, como Samuel Beckett, Isaac Bashevis Singer o el poeta griego Odeus Elitis. Mientras el premio Nobel es la recompensa más prestigiosa para los individuos, es también una consagración para los estados que se disputan el primer lugar en el palmarés. Hasta el año 39, Alemania dominará en el campo de las ciencias con 33 premios. Le siguen Gran Bretaña con 22 y Francia con 16. Los Estados Unidos solo han conseguido 14. Entre 1943 y 1994, los Estados Unidos obtendrán 155 premios, debido en parte a la fuga de talentos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. En el mismo periodo, Gran Bretaña, Alemania y Francia solo obtienen 77 premios. Como los antiguos galardonados son los primeros en ser consultados, la evaluación de los trabajos científicos queda prácticamente monopolizada por los americanos. En literatura se conceden algunos premios a escritores de culturas distintas, como el indio Rabindranath Tagore o el nigeriano Wole Soyinka. Pero en general, África, los países árabes, América Latina y Asia están muy poco representados. Tan solo un 10% de los premios Nobel recaen en mujeres. En el espíritu de Alfred Nobel, su premio debía ante todo fomentar la paz. ¿Qué balance se puede hacer al final de un siglo trastornado por 2 guerras mundiales y múltiples conflictos? Hacia la paz. El escritor Romain Rolland obtiene el Premio Nobel de la Paz en 1915. Propone que los países neutrales creen un tribunal de las conciencias para juzgar las violencias perpetradas contra los pueblos. ¿Quién de nosotros tiene derecho a lavarse las manos de la sangre de la Europa asesinada? Sin embargo, el Nobel participa, tras cada una de las 2 guerras mundiales, a la reinserción de Alemania en el escenario internacional. El Comité Nobel concede el Premio de Química en 1918 al alemán Fritz Haber, cuyas investigaciones sobre los gases de combate habían contribuido, sin embargo, al esfuerzo bélico. Para tomar a continuación la defensa de los que se oponen al régimen nazi. Y ya en 1935, mientras Hitler se prepara para la guerra,
Uno de sus detractores más encarnizados, el periodista Karl von Ossietzky, recibe el Premio de la Paz. Enfermo a consecuencia de su encarcelamiento, Ossietzky se atreve a desafiar las presiones del régimen nazi y acepta el premio. Como acto de represalia, Hitler prohíbe por decreto a cualquier ciudadano alemán recibir el premio Nobel. Ciertos científicos brillantes han manifestado posturas ambiguas en estos tiempos revueltos. Como Konrad Lorenz, el célebre conductista alemán que declaraba en 1940: para la preservación de la raza deberíamos tener en cuenta una eliminación de los seres moralmente inferiores, todavía más severa de lo que lo es hoy en día. Antes de viajar a Estocolmo para recibir su premio de medicina en 1973, pedirá a los periodistas que den muestras de indulgencia ante unas palabras que, sin embargo, no había considerado nunca necesario desmentir. Queda en la incógnita por qué el Comité Nobel ha cerrado los ojos. Durante las dos guerras mundiales, la institución se negó a otorgar ningún premio a los ciudadanos de los estados en guerra. Solamente las organizaciones internacionales como la Cruz Roja o la Oficina Internacional Nansen para los Refugiados serán entonces recompensadas. Desde 1973, el Comité de la Paz consagra prioritariamente a los individuos que han trabajado para establecer una paz durable en ciertas regiones del mundo. El mismo premio puede entonces asociar a antiguos enemigos, como de Klerk y Mandela en el caso de Sudáfrica. O Arafat y Rabin en Oriente Medio. Se trata de dar a los galardonados poder para establecer la paz. El Comité Nobel, que ha coronado a organizaciones como la UNICEF o Amnistía Internacional, ha tomado a menudo partido a favor de los que se han opuesto a los regímenes totalitarios en su país. Solzhenitsyn, el más célebre disidente de la URSS, no pudo recibir su premio hasta el 74, una vez obligado al exilio. En señal de protesta, 5 países del este y Cuba se negarán a participar en la celebración. En 1989, los jurados tienen la audacia de expresar su apoyo a la oposición tibetana, otorgando el premio al Dalai Lama, tan solo 4 meses después del aplastamiento de la primavera de Pekín. Cuando el Nobel de la Paz recae en Aung San Suu Kyi en 1991, esta se encuentra en residencia vigilada en Birmania por su acción de resistencia y no podrá viajar a Oslo. Los Nobel conseguirán, sin embargo, ejercer una presión política para obtener la liberación de la disidente. Pero ¿hasta cuándo podrán protegerla? Sus colaboradores y militantes más próximos han sido detenidos uno tras otro. Algunos premios Nobel han sido asesinados a pesar de su galardón. Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz en 1964, líder del movimiento en defensa de los derechos cívicos de los negros en Estados Unidos, asesinado en Memphis en 1968. Ask why this prize is awarded to a movement which is beleaguered and committed to unrelenting struggle, to a movement which has not yet won the very peace and brotherhood which is the essence of the Nobel Prize. Anwar el-Sadat, presidente egipcio, firmante de los acuerdos de Camp David, asesinado en 1978 por un integrista musulmán. Isaac Rabin, primer ministro israelí, asesinado en 1995 por un extremista judío opuesto al proceso de paz. I'm sure
the real wish on the last minute of his life was that the peace process will be continued.